¿Qué pasaría si te dijera que la realidad no es fija, sino maleable? Que aquello que crees que es inmutable, tu vida, tu destino, tus oportunidades, puede ser doblado según tu vibración y tu percepción. Esta es la clave que el top 1% entiende y usa para transformar su realidad de manera casi mágica. Lo que para muchos parece suerte o coincidencia, en realidad es un conocimiento oculto, guardado durante siglos y accesible solo para aquellos que saben cómo utilizarlo. El secreto del 33º grado no es solo una teoría esotérica, sino un principio que rige la forma en que la realidad se manifiesta. Enseña que el mundo exterior no es más que un reflejo de lo que sucede internamente. Esto significa que, al cambiar tu identidad y tu energía, literalmente fuerzas al universo a ajustarse a tu nueva vibración. El top 1% aplica esto todos los días, doblando la realidad a su favor, mientras que el resto del mundo sigue luchando contra un sistema que nunca fue diseñado para que ellos ganaran. Pero, ¿cómo funciona esto realmente en la práctica? Y lo más importante, ¿cómo puedes usar este conocimiento para transformar tu propia vida? La mayoría de las personas vive creyendo que la realidad es fija, inmutable, un juego donde las reglas ya están escritas y no pueden ser alteradas. Pero aquellos que realmente comprenden el camino espiritual saben que la realidad no es más que un reflejo de la mente. Piénsalo, dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación, pero una ve un problema insuperable mientras que la otra ve una oportunidad dorada. ¿Por qué? Porque la vibración interna moldea la forma en que la realidad externa se manifiesta. Los más sabios entendieron que todo lo que experimentamos es fruto de nuestras percepciones, creencias y emociones más dominantes. El top 1% de aquellos que dominan la espiritualidad perciben que la realidad no se dobla ante el más fuerte, el más inteligente o el más esforzado, sino ante quien tiene la creencia más inquebrantable. Un ejemplo simple: un vendedor que cree profundamente que tendrá éxito, que ve cada no como un paso hacia el próximo sí, inevitablemente se convertirá en próspero. Mientras tanto, otro, con las mismas habilidades, pero que duda de sí mismo, siempre encontrará barreras insuperables. Esto aplica para cualquier área de la vida. Quien aprende a manipular su propia percepción tiene en sus manos el verdadero poder de la creación. ¿Y cómo hacerlo en la práctica? Primero, observando las creencias que dominan tu mente. Segundo, sustituyendo aquellas que limitan por nuevas que expanden. Si crees que el dinero es difícil de ganar, tu realidad siempre confirmará esa creencia. Pero si empiezas a verlo como una energía fluida, que responde a tu vibración, tu experiencia cambiará. Lo mismo ocurre con las relaciones, la salud, el éxito profesional. La cuestión no es si la realidad puede ser moldeada, sino si estás dispuesto a reprogramar tu mente para doblarla a tu favor. Ahora, si la realidad se moldea según las creencias más dominantes, la pregunta que queda es, ¿qué exactamente está moldeando esas creencias? La identidad de una persona es como un guión que sigue inconscientemente. Quien cree ser una persona con mala suerte siempre encontrará razones para confirmar esa creencia. Quien se ve a sí mismo como una persona afortunada, incluso en medio de dificultades, acaba atrayendo oportunidades inesperadas. El camino espiritual enseña que la identidad no es fija, puede ser moldeada. El top 1% sabe esto y está constantemente actualizando sus creencias, ajustando su vibración para alinearse con la versión más elevada de sí mismos. No esperan que el mundo cambie para transformarse. Primero asumen una nueva identidad, y luego la realidad se adapta. Esto puede parecer abstracto, pero funciona de manera extremadamente práctica. Imagina a alguien que desea tener éxito financiero, pero aún se identifica como alguien que intenta ganar dinero. Mientras esa siga siendo su creencia, siempre estará en la posición de quien intenta, y no de quien ya es próspero. Ahora, cuando esta persona cambia su identidad por la de alguien que genera valor y recibe abundancia a cambio, sus acciones y decisiones se empiezan a reflejar esa nueva realidad. La verdadera espiritualidad no está en desear, sino en encarnar la identidad que ya posee aquello que desea. ¿Y cómo hacerlo?
simple, deja de esperar pruebas externas y empieza a actuar como tu mejor versión ahora. Alguien que quiere ser saludable no espera perder peso para verse como una persona saludable, ya comienza a comer mejor, entrenar y pensar como tal. Lo mismo aplica para el dinero, el éxito y cualquier otra área de la vida. La cuestión es, si la identidad moldea la realidad, ¿cómo moldear la identidad de la manera más eficiente posible? El tiempo no es una línea recta y rígida como muchos creen. Para quienes entienden el camino espiritual, el tiempo es flexible y puede ser colapsado. El top 1% no ve el tiempo como un enemigo a vencer, sino como una herramienta a utilizar. Saben que no se trata solo de trabajar duro, sino de alinear su vibración con la versión futura de sí mismos. Esto significa actuar como si ya fueran la persona que desean convertirse. Quien domina este arte acelera su evolución y ve resultados mucho antes de lo esperado. Un ejemplo práctico de esto es alguien que desea ser un orador exitoso. La mayoría de las personas esperaría una oportunidad perfecta, una invitación grandiosa. Pero quien entiende la espiritualidad actúa como si ya fuera un orador. Comienza a compartir su mensaje, hace pequeños vídeos, da charlas gratuitas. A los ojos del universo, ya es un orador, y entonces las oportunidades comienzan a surgir. El mismo principio se aplica al dinero, a las relaciones y a cualquier transformación. El tiempo se dobla para quien actúa con certeza, no para quien espera la evidencia antes de creer. Pero existe un detalle que separa a los que avanzan de los que permanecen atrapados, la diferencia entre actuar por confianza y actuar por desesperación. Quien vibra en el miedo y la ansiedad solo refuerza la distancia entre donde está y donde quiere llegar. Mientras que aquellos que actúan desde un estado de certeza, incluso sin evidencias externas, crean un campo energético tan poderoso que la realidad se ajusta a ellos. Ahora, si la acción y el tiempo pueden ser manipulados de esta manera, ¿cuál es el siguiente nivel de esta maestría? Quienes comprenden el camino espiritual saben que la realidad no se moldea solo por la fuerza de voluntad, sino por el alineamiento con el flujo del universo. El top 1% no intenta forzar resultados, porque entiende que el universo responde al alineamiento, no a la insistencia. Cuando alguien lucha desesperadamente por manifestar algo, en realidad está vibrando en escasez y duda. Pero cuando la persona se alinea con la vibración de lo que desea, sin ansiedad, las cosas fluyen de manera casi mágica. La verdadera espiritualidad enseña que no se trata de luchar contra la corriente, sino de aprender a navegar con el flujo. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el dinero. Alguien que siempre está estresado, preocupado por las cuentas y tratando de ganar dinero de cualquier forma está vibrando en carencia. Esta persona puede incluso trabajar mucho, pero el dinero nunca parece ser suficiente. Mientras que alguien que confía en el flujo del universo y actúa con tranquilidad ve puertas abriéndose de manera natural. Esto no significa ser pasivo, sino actuar con inteligencia, sin desesperación. Los mayores inversionistas, por ejemplo, no toman decisiones basadas en el miedo, esperan el momento adecuado, confían en el proceso y siguen la estrategia. El universo se comunica a través de sincronicidades e intuiciones, pero pocas personas prestan atención a estas señales. Cuando comienzas a notar patrones, encuentros inesperados y oportunidades que surgen de la nada, significa que estás alineado. Pero para mantener esta conexión, es necesario un nivel más profundo de comprensión sobre la energía y la vibración. Después de todo, si el universo ya está conspirando a tu favor, ¿qué aún te impide recibir todo lo que deseas? Doblar la realidad no es un evento único, sino un proceso continuo. El top 1% entiende que la verdadera espiritualidad exige paciencia, disciplina y, sobre todo, desapego. Muchos fracasan porque quedan atrapados en versiones antiguas de sí mismos, resistiéndose a la evolución necesaria para alcanzar lo que desean. Quienes dominan este arte saben que deben reinventarse constantemente, dejando atrás creencias obsoletas, hábitos limitantes e incluso personas que ya no están alineadas con su vibración.
El camino espiritual no tiene una línea de meta, es un estado constante de expansión. Y esto queda claro en la forma en que enfrentamos los desafíos. Las personas comunes se rinden ante los primeros obstáculos, mientras que aquellos que comprenden la naturaleza de la realidad los ven como pruebas del universo. Piensa en un emprendedor que intenta abrir un negocio y fracasa. La mayoría diría que no era para ser. Los que tienen una mentalidad de crecimiento ajustan la estrategia y lo intentan nuevamente, hasta que la realidad se pliega a su visión. El universo no recompensa a los que intentan, sino a los que persisten sin aferrarse al miedo al fracaso. Evolucionar espiritualmente significa aceptar que la abundancia es infinita y que no vivimos en un juego de suma cero, donde para que uno gane, el otro tenga que perder. El top 1% influye en el campo energético colectivo precisamente porque no compite, sino que expande. Y cuando una persona crece, abre espacio para que otros también crezcan. Pero si la evolución es continua y siempre hay un siguiente nivel por alcanzar, ¿será que lo que hemos vivido hasta ahora solo fue un ensayo para el verdadero juego de la vida? Ahora que sabes que la realidad no es algo fijo, sino moldeable, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir reaccionando al mundo como si fueras una víctima de las circunstancias o vas a empezar a moldear tu vida conscientemente, como lo hace el top 1%? La verdad es que la mayoría de las personas nunca llega a este nivel de comprensión, simplemente porque no cree que sea posible. Pero ahora sabes que sí lo es, y eso lo cambia todo. Aplica lo que has aprendido aquí. Observa tus pensamientos, tus creencias y, sobre todo, tu identidad. ¿En quién necesitas convertirte para que la realidad se doble a tu favor? ¿Qué acciones puedes tomar ahora para alinearte con la vida que deseas? La espiritualidad no se trata de esperar milagros, sino de ser el milagro. Así que, si realmente quieres ver cambios, comienza hoy. Ajusta tu vibración, alinea tus acciones y observa cómo el universo responde. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la mayor revelación que tuviste con este conocimiento? Quiero saber cómo esto impactó tu visión sobre la vida. Y claro, si quieres seguir aprendiendo secretos poderosos como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate, porque esto es solo el comienzo.